cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El siguiente punto, el 1237, dice así: puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, el diablo, se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos, o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. Así preparado puede confesar la fe de la Iglesia a la cual será confiado por el bautismo. Bueno, pues después de haber hecho esa explicación de la palabra, después de haber proclamado la palabra de Dios y tener una homilía, se hace la oración de los fieles, y el siguiente gesto que se hace en el sacramento del bautismo es una oración de exorcismo, una unción prebautismal. Antes de bautizarle, bien sea al niño o bien sea al adulto, se le realiza una oración de exorcismo, ungiéndole con un óleo, con el óleo de los catecúmenos, no se le unge en la frente mientras que se pronuncia una oración de exorcismo. Bueno, esto puede llamarnos la atención, porque claro, nosotros escuchamos la palabra exorcismo y lo que nos viene a la mente es lo de la película, lo de la película del exorcista, allí de la niña que le da la vuelta a la cabeza al cuello y cosas por el estilo. Bueno, pues no es cierto que la oración, que el exorcismo esté ligado a lo que se entiende como posesión diabólica en sentido así de... No, Es decir, fijémonos que Satanás no solamente tiene un influjo sobre nosotros cuando existe una posesión en el sentido físico de la palabra, que es un poco así lo más impactante, lo que a veces pues hemos oído algunos casos así concretos que con mucho morbo solemos seguir así un poco, ¿no? Que esos que aparecen en una película y tal y cual. Bien, esos casos no dejan de ser absolutamente excepcionales, pero excepcionales, vamos. Sin embargo, lo más grave, lo más importante, no es el tema de la posesión que Satanás pueda llegar a tener de nuestro cuerpo, sino de nuestra alma. O sea, que cuando alguien no está en gracia de Dios, pues está siendo poseído en cierto sentido por Satanás, sin que se entienda la posesión en el sentido ese físico de la palabra, de echar espumarajos por la boca. Pero es que olvidémonos de eso, porque es que eso no es lo más grave. Porque podría ocurrir incluso que una persona esté físicamente poseída por Satanás y esté en gracia de Dios. Eso la Iglesia lo ha dicho claramente, es decir, puede ocurrir que alguien esté físicamente, su cuerpo esté poseído por Satanás, estando él en gracia de Dios, habiéndolo permitido eso, Dios casi como una prueba de santificación de su vida. Porque Satanás puede tener influjo sobre el cuerpo, pero no sobre el alma, sí, en la medida en que alguien está unido en su voluntad a Dios y no quiere separarse de él. Luego aquí, cuando se dice que en el sacramento del bautismo se hace una oración de exorcismo, nos estamos refiriendo pues no a esa posesión física, que con tanto morbo se habla del ritual de los exorcistas, no. Estamos hablando a que toda criatura, en la medida en que no es de Cristo, que no es de Dios, pues tiene un cierto influjo, está bajo un cierto influjo del príncipe de las tinieblas, del príncipe de este mundo, Satanás. Un poco en consonancia con lo que hemos dicho antes, que aquí no hay terreno intermedio, es que no ser de Dios, no pertenecer a Él, no ponernos bajo su paternidad, ¿no?, liberadora, pues es estar bajo otro influjo, ¿no? O Cristo es nuestro Rey y le dejamos que Él reine, que Él inhabite en nosotros, ¿no?, que su Espíritu Santo pues haga de nosotros un templo, o en la medida en que no es así, es que estamos bajo el influjo de Satanás. Luego, en todo sacramento del bautismo se hace uno, como dice aquí, o varios exorcismos. Recuerdo una conferencia que pronunció el entonces cardenal Ratzinger, que era precepto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, hace unos años antes, ¿no?, pues de haber accedido al papado como sucesor de San Pedro, una conferencia en la que él
se lamentaba que en la reforma litúrgica del sacramento del bautismo se hubiesen simplificado en exceso los signos de exorcismo que la primitiva comunidad cristiana hacía sobre el catecúmeno. Han quedado reducidos a uno prácticamente. En el caso del bautismo de los adultos se puede hacer más de uno, un rito de exorcismo, pero el cardenal Ratzinger se lamentaba de ello porque decía, por supuesto que se ha mantenido lo fundamental, claro, y por lo menos hay una oración de exorcismo, pero es que él decía que es que no debe de ser reducido esto como algo mínimo, no, es que es algo básico, el hecho de que en el bautismo se hace una oración de exorcismo pidiendo que ese catecúmeno sea liberado de las cadenas de la esclavitud de Satanás. Eres de Cristo, perteneces a Él. Fijaros la oración que dice el sacerdote, el óleo del ritual de niños. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Te pedimos que este niño, lavado del pecado original, sea templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en él. Y luego, mientras que le unge en la frente con ese óleo, dice, para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca, te ungimos con este óleo de salvación, en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Fijaros qué fuerza tiene esta oración. Cristo ha sido enviado para librarnos del dominio de Satanás, para arrancarnos de las tinieblas y llevarnos al reino de una luz admirable. Es como una oración de rescate, esta oración de exorcismo que pronuncia la Iglesia. La hace mientras que se unge al niño con el óleo de los catecúmenos. Ese óleo ha sido consagrado por el obispo en la misa crismal, que suele tener lugar el Jueves Santo o la víspera del Jueves Santo, no el miércoles de la Semana Santa. Una misa en la que el obispo, rodeado de su presbiterio en la catedral, consagra los óleos. Y allí tiene 3 tinajas grandes, ¿no?, donde están los 3 óleos. Una de esas tinajas es el óleo de los catecúmenos. Es un aceite de oliva en el que, después de haber pronunciado la oración consecratoria, el obispo sopla sobre esa tinaja, sobre ese aceite, simbolizando que el poder del Espíritu, aquel que aleteaba sobre las aguas, ese poder también es recibido en esos óleos santos, que luego suelen ser guardados pues en la iglesia, en algún lugar así un poco digno, pues en algún lugar de la sacristía, o hay iglesias que tienen también pues otros lugares especialmente acondicionados para guardar dignamente esos óleos, ¿no? Bien, pues ese óleo es el que es utilizado como esa oración de rescate, oración de exorcismo, Purifiquemos, pues, es el concepto que podemos tener de exorcismo como referido exclusivamente pues a ese tema de la posesión, en la que entendemos por posesión física, que no es eso lo más grave, aunque sea lo más espectacular. Lo más grave es que no estemos en gracia de Dios. Lo más grave es que el Espíritu Santo no habite en nosotros. Lo más grave es que quien está llamado a ser templo de Dios, pues tenga ese templo vacío, tenga ese templo pues lleno invadido por el pecado. Eso es lo que la Iglesia hace en ese momento clave del bautismo. Y un paso más. Vamos a concluir leyendo y explicando el punto 1238. El agua bautismal es entonces consagrada mediante una oración de epíclesis. Lo de la epíclesis igual os suena a los que sois ya fieles a este programa, os suena que cuando explicamos el sacramento de la Eucaristía, el sacerdote extendía las manos sobre el pan y el vino y pronunciaba una oración de epíclesis, de pedir que el Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu, transformase el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor.
El agua bautismal, dice, es consagrada mediante una oración de epíclesis en el mismo momento o en la noche de Pascua. La Iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua, a fin de que los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu. Es hermoso ver cómo dice que el agua bautismal es consagrada. Curiosamente dice consagrada, fijaros, no dice bendecida. Parece como que quiere con ello también utilizar una expresión más fuerte que la mera palabra bendición. Es como si el Espíritu Santo se adentrase en ese agua de una manera análoga a cómo tiene lugar la transustanciación en la que el Señor no es que se adentre en el pan y en el vino, sino que es que el pan y el vino son transformados en el cuerpo y la sangre del Señor. Aquí no es exactamente eso lo que ocurre, no se trata de una transustanciación del agua, no, pero sí que ocurre que el Espíritu Santo desciende sobre esa agua. Habéis visto quizás algunos, pues, una imagen, un cuadro, pues, en el que se ve una paloma que desciende, que cae en picado sobre la pila bautismal. Esas aguas, pues, son un lugar en el que el Espíritu está presente en ellas, está presente, de una manera que no será la transustanciación, por supuesto, pero que el Espíritu Santo ha recibido de Jesucristo esa fuerza santificadora, son aguas santificantes. Cuando explicábamos el bautismo de Jesús en el río Jordán, decíamos que no es el agua la que limpió a Jesucristo, que él no tenía pecado, sino que fue Jesucristo el que otorgó al agua un poder de santificación. Hubo como un cambio de papeles, mientras que el resto de las personas a las que Juan el Bautista estaba allí bautizando en el río Jordán eran purificadas por aquel signo del agua, cuando llegó Jesucristo, fue Jesucristo el que dio místicamente al agua ese poder de santificación. Con lo cual el agua bautismal, pues, es bien sea en ese momento, o quizás el agua está consagrada desde la noche de la vigilia pascual. Pero claro, ocurre que un agua que ha sido consagrada a la vigilia pascual, pues no puede durar todo el año, pues porque el agua tiende a corromperse, a ensuciarse. Y entonces, aunque bueno, sería hermoso, sería bonito, pues que uno se bautice con el agua que fue consagrada la noche de la vigilia pascual, bien, no, desde el punto de vista práctico, pues eso puede ser en los domingos siguientes de Pascua, pero luego ya es que el agua tiende a corromperse. Con lo cual la Iglesia vuelve a consagrar el agua mediante una oración de consagración, ¿no?, que es muy hermosa. Muy hermosa, voy a leerla. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables, con tu poder invisible, y de diversos modos te ha servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo Hijo, al ser bautizado en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo. Colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre, y después de su resurrección mandó a los apóstoles: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu Iglesia en oración, y abre para ella la fuente del bautismo, que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo muera al hombre viejo y renazca como niño a una vida nueva por el agua y el Espíritu. Fijaros que hemos pedido que el agua reciba un poder de santificación. O sea, se está pidiendo esto, ¿no?, en la oración consecratoria.
Bueno, pues es hermosísimo esta oración en la que se evoca pues todos los pasajes de la historia de la salvación, el origen del mundo, como el Espíritu aleteaba sobre el agua, el diluvio, el paso del Mar Rojo, el bautismo de Jesús en el Jordán, el costado de Cristo del cual brota el agua. Es hermosísimo pues ver cómo en toda la historia de la salvación estamos viendo prefiguraciones, pequeños adelantos, ¿no?, en los que se quería ver que el agua iba a ser signo de santificación del cual Dios se sirviese, ¿no?, para rescatar al hombre de la esclavitud. El Señor quiere, como dice San Juan en el capítulo 3, versículo 5, que el hombre nazca del agua y del Espíritu, que el poder del Espíritu Santo descienda sobre esa agua, para que los que somos bautizados en ella renazcamos a una vida nueva. En esa agua está el Espíritu Santo, esa agua tiene un poder de santificación, y el Espíritu Santo pues nos hace nacer del agua y del Espíritu, no solo del agua y del Espíritu, porque el Espíritu Santo actúa, tiene la virtualidad, ¿no?, de hacerse presente, actuante, ser efectivo a través de ese agua. Damos gracias al Señor por este día que hemos tenido de explicación del Catecismo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Cordial.